Buenos días, mi nombre es Camila Blanco, soy estudiante de quinto semestre de la carrera de Contabilidad y Auditoría y hoy les voy a explicar sobre las fases de la auditoría. Bueno, las fases de auditoría se dividen en tres. La planeación, que tiene planeación preliminar y planeación específica. De ahí tenemos la ejecución y por último la comunicación de resultados, que es donde se hace el informe. La planeación es la primera fase del proceso de la auditoría y de su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. El objetivo principal de la planificación consiste en determinar adecuada y razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán, para que se cumplan las actividades en forma eficiente y efectiva. Aquí tenemos la planificación preliminar, la cual tiene el propósito de obtener o actualizar la información general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas y adjetivas a fin de identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría, cumpliendo los estándares definidos para el efecto. Este es un proceso que se inicia con la emisión de la orden de trabajo. Se elabora una guía para la visita previa para obtener información sobre la entidad a ser examinada. Continúa con la aplicación de un programa general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte para el conocimiento de la dirección o jefatura de la unidad de auditoría, en el que se validan los estándares definidos en el orden de trabajo y se determinan los componentes a ser evaluados en la siguiente fase de la auditoría. Aquí tenemos la planeación específica. En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo, tiene incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la información obtenida inicialmente durante la planificación preliminar. La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos de auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución mediante los programas respectivos. Les hablaré del control interno. El control interno es un proceso efectuado por la alta dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Esta definición es concordante con la expuesta por el Comité de Organizaciones Participantes, COSO. Aquí les hablaré sobre los componentes del control interno. Se dividen en 5 y primero tenemos el ambiente de control. Sus factores son la integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de gestión, la manera en que la dirección asigna autoridad y las responsabilidades. Luego tenemos la evaluación de riesgo. Esta consiste en la identificación de puntos clave en los procesos de la compañía en los que es fundamental llevar a cabo un control exhaustivo. Luego tenemos las actividades de control, que estas son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa. Tenemos la información y comunicación. Esta nos dice que se debe identificar, recopilar y comunicar la información pertinente en forma y plazo que permita cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Y finalmente tenemos el monitoreo. Este es un proceso que comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continua, evaluación periódica o una combinación de ambas. La evaluación del control interno. El auditor hará el seguimiento de las recomendaciones para verificar el grado de cumplimiento de las medidas correctivas propuestas. Se hará la verificación del cumplimiento del cronograma de implantación de las recomendaciones, las entrevistas con la máxima autoridad y con los funcionarios responsables del cumplimiento de las recomendaciones para exponer el objeto y verificar el alcance del cumplimiento. Se obtendrá evidencia documentada sobre su cumplimiento y se establece en el informe las responsabilidades pertinentes y casos de incumplimiento. Puede hacerse a través de cuestionarios, descripciones narrativas, diagramas de flujo, y de la información recabada se selecciona las áreas a evaluar. El análisis de la información levantada mediante los cuestionarios debe permitir al auditor, según su experiencia, capacidad y criterio, presentar el análisis de la situación objetivamente determinada y las conclusiones sobre las respectivas áreas. Una vez que hayamos terminado con esto, veremos los resultados de la evaluación de control interno tomando como base la ponderación asignada a cada una de las preguntas.
El auditor calificará el funcionamiento de los controles considerando las respuestas y luego de la aplicación de las pruebas de cumplimiento respectivas. Para concluir la evaluación del control interno, el auditor procederá a totalizar las columnas de ponderación y calificación y llegará a obtener dos cantidades. Estas cantidades, transformadas en términos porcentuales, permitirán determinar la confiabilidad del control interno y establecer el nivel de riesgo. Aquí vemos que tenemos el riesgo inherente. Este es aquel riesgo propio del objeto auditado, no puede ser eliminado y se mantendrá permanente en la empresa, por lo cual existe la probabilidad de que esté sujeto a errores. Este riesgo está fuera del control del auditor. Aquí hoy tenemos la segunda fase, que es la ejecución. Esta etapa se desarrolla después de concluir con la etapa de planeación. Su objetivo es obtener evidencia suficiente del programa, área o rubro que se analiza para así contar con los elementos suficientes del juicio, que permitan al auditor determinar el grado de razonabilidad de situaciones observadas. La evidencia debe ser competente, suficiente y pertinente. Debe ser de calidad, sustentada con sus respectivos papeles de trabajo, sólida y válida. Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos que contienen la información obtenida por el auditor, así como resultados del procedimiento. Estos papeles ayudan en la planificación, realización y supervisión de la auditoría y sirven de sustento a hallazgos. Su objetivo es registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades realizadas por el auditor. También deja constancia de que se cumplieron con los objetivos de la auditoría. Además, minimiza los esfuerzos para auditorías posteriores. Entre las cédulas tenemos la subanalítica y la sumaria. Aquí tenemos la cédula sumaria. Se resumen cifras, procedimientos, conclusiones del rubro sujeto a examen. Deben contener principales indicadores contables o estadísticas de la operación. También debe poder compararse con estándares del periodo anterior para detectar desviaciones importantes que requieran aclaraciones. La cédula analítica debe describir todas las técnicas y procedimientos de la auditoría. Se plasma el trabajo del auditor, detalla rubros contenidos en las cédulas sumarias y contiene análisis y comprobación de los datos de estas últimas. Si es necesario, se realiza cédulas subanalíticas. Aquí tenemos la fase de comunicación de resultados. Esta es considerada la última fase de la aplicación de auditoría, sin embargo, debe aplicarse en todo el transcurso del examen. Está dirigida a los directivos o autoridades de la entidad examinada y aquí se presentan ítems como estados financieros, dictamen de auditoría, notas a los estados financieros, hallazgos y recomendación de auditoría y nombres y puestos de los responsables. Como habíamos dicho anteriormente, aquí se hace el informe de auditoría y el informe de auditoría financiera básicamente tendrá el dictamen profesional, los estados financieros y notas aclaratorias, el informe de control interno y otros informes dependiendo del organismo. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.